Bueno, mi nombre es Javiera Freró, soy de Chile y quiero agradecer por la invitación para formar parte de esto. Mi TFM desarrolla, el título es el Campamento Minero Chuquicamata, un paisaje sonoro desde el cobre. Eh, es un proceso que estoy realizando que tiene que ver con el paisaje sonoro dentro de una memoria propia donde yo construyo mi propio sonido de un lugar simbólico, que es el campamento minero situado en el norte de Chile, en la segunda región, y yo juego con la memoria de ese lugar simbólico que actualmente se encuentra abandonado, y a raíz de eso también trabajo con un concepto personal propio que viene a raíz del sonido y tiene relación con la hipoacusia. Entonces mi idea es juntar esos dos conceptos autobiográficos y componer mi paisaje sonoro. Eh, Tengo un pequeño estado de la cuestión en donde describe mis puntos específicos que se abarcan al lugar específico del campamento, la producción minera, que es el que produce el mineral cobre, y a raíz de eso trabajar con conceptos de memoria, deterioro, pérdida y transformación. Y luego está el tema del sonido, que es lo que les mencionaba anteriormente, que es la hipoacusia, y cómo pescar esos sonidos en medio de la tecnología y tratar de jugar cómo estos sonidos podrían viajar o conectarse con el tubo de cobre. Tengo la innovación tecnológica sonora, dos referentes muy importantes que me han ayudado a lo largo de mi investigación. En este caso está el arte de los ruidos, que es de Luigi Russolo, que es un artista italiano que trabaja con cajas, él crea sus propias cajas y dentro de esas cajas reutiliza materiales que pueden ser metales, ruedas, gomas, y a través de eso genera una palanca y genera sus propias músicas. Entonces son como sonidos desagradables, como ruidos dentro de una ciudad, y hoy en día esos ruidos hacen daño a la acústica, pero él los genera de una forma tan como poético, tan agradable y genera su orquesta. Entonces, por eso me ayuda mucho a potenciar esa investigación. Luego está Atari Punk Console, que es la consola del Atari Punk, que está realizado principalmente para sonidos. Entonces utiliza circuitos simples y, y uno puede conectar su propio circuito y cómo hacer tu propio sonido. Por ejemplo, tengo el circuito integrado 5.5 y le genero una conexión con un sensor de luz que capta la luz del sol o la luz de la que utilizamos y la convierte en sonido. Ahora mi tema principal, de donde provengo yo, que es el campamento minero Chuquicamata, situado en la segunda región de Antofagasta, en la provincia del Loa, a 50 kilómetros de Calama, está el campamento minero Chuquicamata, producción el mineral cobre. Actualmente se encuentra abandonado por producto para ahorrar dinero dentro de la mina y por la contaminación del medio ambiente. Es un campamento que se construyó alrededor de los años 1911 y 1912 y se fundó en el año 1915. Y a largo del tiempo, en 2004, se comenzaron los cierres de ciertas villas o poblaciones para empezar a abandonar el lugar. Entonces ahí vemos algunas imágenes de construcciones clásicas estilos americanos, porque en un principio se construyó solamente para vivir y estar cerca de la producción del mineral, o sea, el propósito era para los trabajadores y los obreros. Luego, como empezó a aumentar la cantidad de producción y el aumento de la gente, empezaron a traer a sus familias y para no serlo tan triste o tan aburrido, empezaron a crecer la población y a tener teatros, cine, espacios para entretención, etcétera. Ahora, como podemos ver en la imagen anterior, ¿cómo retrocedo? Ahí tenemos el concepto de cómo el botadero es son las piedras que
trabajan dentro de la mina producto que no tiene mineral, o sea, es lo que no sirve y lo que no tiene nada. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Van botando ese material encima del campamento. El campamento ocupa un espacio, un territorio, y el botadero va tapando cada territorio de a poco. Entonces, por eso tuvimos que trasladarnos, una de las razones, y era por un tema de disminuir los costos, y para ello estaba a punto de favor. Pero también está a punto de favor para, los pobladores por la contaminación del medio ambiente, porque era muy fuerte al producir los fuegos, los gases se liberaban y eso viajaba al campamento, porque estábamos muy al lado. Entonces, por ese punto lo favoreció mucho. Luego, a raíz del tiempo, la gente empezó a como a echar tanto de menos el lugar y lo nota tan simbólico, llenos de recuerdos, que quisieron como que tratar de ganar esa preservación, de conservar el lugar en sí. Entonces, ya el 2007, completamente cerrado, 2 años más tarde, se logró hacer un trato en donde sería ya un campamento conservado dentro del patrimonio cultural. Ahí hay un mapa del Google en vista top, en donde se puede ver todo lo que es cuadradito al centro, es el campamento que se encuentra actualmente, y alrededor se puede notar cómo el botadero va comiendo de a poco la zona, y hacia el otro extremo la mina, donde produce el mineral y también va comiendo el territorio. Entonces está el terreno a lo largo y se va comiendo de la parte norte y de la parte sur. Entonces va bloqueando el campamento de las zonas que ya no son parte del patrimonio y no los conservan. Pero sí se conserva la parte principal, que es la plaza, la zona central, que se protege porque hasta hoy en día, cada ciertas fechas importantes se celebra y la gente nos reunimos en ese lugar. Em, bueno, hablando de mis procesos artísticos, como mencionaba anteriormente, el campamento como lugar autobiográfico simbólico con la producción del cobre, y la hipoacusia, que la hipoacusia no todo el mundo lo conoce qué significa, entonces lo voy a explicar un poco, que es la discapacidad para escuchar. Y eso es un problema autobiográfico que yo he vivido durante toda mi vida, y trato de jugar esas dos cosas del lugar y el sonido porque me genera una experiencia que es totalmente distinta a la del resto. Y por lo tanto, el 2013 que visité al campamento, ya abandonado, se me generó una cosa totalmente distinta como experiencia de la escucha, porque me acuerdo que antiguamente se podía escuchar el campamento, cómo la gente vivía, o el producto de la mina de la explotación del mineral, que se generaban explosivos, la casa generaba ciertas vibraciones, o en los mismos camiones que eran pesados y se sentían las ruedas, y luego volver a ese lugar abandonado era un totalmente silencio absoluto, que uno decía, claro, ya no escucho nada, pero otras personas me decían, no, si se escucha esto. Y yo como que viajaba y se generaba un viaje en el entorno con la experiencia de la escucha. Entonces ahí como que dije, ah, bueno, entonces algunos pueden captar y otros no pueden captar sonidos, y ahí empecé a juntar esas dos técnicas o procesos. Este es un trabajo realizado el año 2023, que está realizado con vitrales, con vidrio, tubos de cobre y 2 piedras de cuarzo, generando un ciclo del material virgen a la producción del vidrio, y el cuarzo tiene los mismos componentes del vidrio. Entonces la idea es como generar el ciclo del material en sí. Pero además, la imagen de esa escultura representa a la fachada de mi casa actual en el campamento abandonado, dentro de lo que queda. Por ejemplo, ya quedan como 2, 3 muros, y lo que rodea alrededor del tubo de cobre es lo que ya no está presente, está debajo de la tierra. Luego, ese trabajo que se llama Ciclos, que se realizó el año 2018, también es pescar ya trabajar más en sí el material del cobre, porque es una piedra que se llama malaquita por su color verde, que lo traje desde el campamento, y generé ese circuito de conexión de material virgen con el tubo de cobre, y generar una poética de expresión que se viaja dentro de ese material, porque como es un tubo y su función conductora es conducir,
Entonces yo generé esa poética de conducir algo. Ah, voy a conducir mi propia historia. O voy a lo mejor una imaginación de conducir líquidos, sonidos. Entonces eso fue como el pie para empezar mi investigación. Y a raíz de eso también tengo mis procesos históricos con relación a la pérdida está relacionado con los procesos de acciones donde se genera esa acción de pérdida o de deterioro. Y entonces yo voy deteriorando el material en sí o la materia visual de algo. Luego esta instalación ya a grande escala se presentó en Sala de Arte CCU allá en Chile, en Santiago, en la capital, y es una instalación donde ya empiezo a trabajar e incorporo el sonido en sí. Es una instalación con tubos de cobre, integro los ventiladores de los antiguos computadores, reciclando el material, y esos sonidos viajan dentro de los tubos. Entonces se sentían, en cada salida habían trompetas o los tubos se agrandaban. Entonces se generaba un viaje de círculo del sonido de un lugar a otro hasta encontrar una salida y uno generaba, escuchaba ciertos sonidos de ese viento. Lo interesante fue que con el micrófono, como era un espacio tan grande, la intención era amplificar ese sonido porque de repente se perdía y se perdía con el entorno del espacio y con la gente. Entonces como que muchos querían escuchar más. Entonces el objetivo fue amplificar el sonido, que es lo mismo que ocurre en mi caso autobiográfico que tiene que ver con la hipoacusia y los audífonos. Y bueno, también conmemorando ese mismo año al campamento, porque ese mismo año se generó un incendio dentro de una de las casas que estaba conservada como patrimonio cultural y se armó un escándalo dentro de la población, de los pobladores, que no era posible, que se generaba eso, que no habían explicaciones. Entonces hice un homenaje de esa grabación del video que alguien captó y pedí la autorización para tomar ese video y presentar el proceso de la casa en sí y cómo se fue incendiando hasta quedar absolutamente nada. O sea, se perdió completamente todo. Y era una casa que tenía mucha historia de visitas de gente del extranjero, de alta clases, y bueno, eso. Muchas gracias.